esa aplicación, ¿verdad? La última vez en la clase anterior teníamos este login aquí. Lo que hice fue moverlo por acá porque me parece que el primer paso es separar de manera lógica el login. Vamos a ver, podríamos seguirlo teniendo esa misma lógica de login dentro del app component, pero primero que todo aseguremos de limpiar bien nuestro app component y de, bueno, separar lógicamente las áreas. Así que vamos a hacer esto primero. Antes de hablar del concepto de use context, vamos a revisar el código. Vean ustedes que en el app JSX tenemos login y handle login todavía aquí. Vamos a crear un componente nuevo que se llama login.jsx. Y aquí vamos a crear export default function login y vamos a retornar. Pues aquí eso es algo como esto que me acaba de autocompletar en Copilot. Pero tomemos esta lógica del login de aquí, más tomemos con todo esto de aquí. Vamos a la otra ventana, le di control tab para moverme más rápido. Y podemos quitar esto, podemos quitar esto también, incluso esto podemos quitarlo. Muy bien, ya tenemos que vamos a renderizar aquí. Lo que React todavía no va a reconocer es que son estos estados que tenemos aquí, el email ref, password, no va a saber qué renderizar. Así que también tenemos que traernos los estados que estamos utilizando. Vamos a traernos todos los estados para que este componente login los conozca todos. Estamos por acá, nos falta el import, use state, use ref, ya no los vamos a ocupar allá, sino más bien aquí en el login component. La lógica para hacer login y el handle login también la vamos a requerir por acá. Es decir, todo, prácticamente todo, porque el app component no tiene lógica propia. Lo que tiene lógica era, bueno, la lógica del login que estaba embebida ahí dentro del app component, pero no es su responsabilidad. Siguiendo Single Responsibility Principle, ese principio de responsabilidad única, lo correcto sería que login haga su trabajo como logger, de loguear y tener estados sobre login. Veamos qué podemos hacer aquí. El, desde aquí, ahora que nos trajimos eso, podríamos, bueno, separemos esto un poco de manera más lógica. Estos paréntesis no hacen falta. Sí, ese es el escenario de if donde de manera exitosa se loguea perdón, ese es el escenario donde no se ha logueado el usuario, entonces muestra el login y cuando sí, pues muestra el home component. Este componente pues requiere el estado user. Entonces pasa esto, tenemos este estado user que lo requerimos aquí en el app component, pero también lo requerimos en el login. Aquí lo requerimos. Lo que podemos usar es un custom hook sobre que se llame user state. Es un hook para utilizar un mismo estado de, de usuario compartido. Entonces el login va a llamar a ese estado y también el, el app que requiere este user por acá, porque estamos utilizando drop breeding, pues también podemos hacer esa separación lógica. De hecho, creo que es buena práctica irnos acostumbrando a separar de forma lógica por componentes y hooks. Entonces, creamos un user state y vamos a completarlo con un JS porque esto es un hook, no tiene lógica de renderizado. Ok, entonces, ¿qué pasa con el login? El login pues necesita use, um, este user state, pero vamos a crear el hook por acá. Entonces, export function use user state y creamos un estado regular nativo user y bueno, vamos a retornar user y set, bueno, set user, vamos a ver si lo requerimos por acá, set user por aquí, muy bien. Bueno, pero ¿qué hacemos con este use user state? Pues démosle el propósito para el cual está hecho. Los custom hooks son para ser utilizables y para capturar lógica que podemos invocar en diferentes lugares de la aplicación.
pero los estados que se crean dentro de este custom hook pues van a ser, como mencionaba anteriormente, estados que se crean nuevamente cada vez que alguien los llama. No son estados compartidos, no son estados globales. Entonces, pues un ejemplo de cómo usar un custom hook aquí sería que utilizáramos esta lógica de login aquí, y en un futuro podemos crear un logout también. Vamos a ver el admin y el password, podemos utilizarlos por acá también. Esto no debería inicializarse así. ¿Y qué más? Admin password. Este login ya no lo requerimos acá. Y utilicemos aquí, bueno, el use error también. Use error. Use user state, set user. Este set user por ahora no. Devolvamos entonces error, email ref y password ref. Set user y user vamos a tenerlos afuera. Esto va a ser nuestro context en un momento cuando lo vayamos a implementar. Tenemos solamente los errores, el email, el password, el login. Vamos a retornar el login. Vamos a ver. Set error. Aquí el import. Vamos a requerir estos. Use state, use ref. Ok. Y podemos utilizarlos desde aquí también. Email ref. Password ref. Error. Login. Y set error. Entonces tenemos por un lado la lógica en un custom hook que es totalmente probable, de hecho, testeable en esos términos. Es súper sencillo probar un componente cuando se es convertido en un hook porque es JavaScript puro, podemos probarlo como tal y podemos reutilizar esa lógica incluso con otros frameworks. Bueno, aquí tenemos el set user. Esta parte del set user todavía, como no podemos separarla y como todavía no sabemos qué vamos a hacer con él, tengámosla por acá. Es el mismo estado user que teníamos antes. Ya no ocupamos useRef. Ok, muy bien. Okay, solo tenemos una separación lógica con un nuevo login y con un nuevo hook. Creo que eso es todo por aquí. Vamos a ver la aplicación. Admin 1, 2, 3, 4. Muy bien, sigue sin correr. Y eso es de nuevo porque no tenemos el estado user de manera global y lo que requerimos de manera global en este punto. Así que vamos a crearnos un context. Vamos a crear un folder que se llame context. Y podemos llamarle a esto que vamos a crear aquí un authorization context.js. Este authorization context, perdón, lo metí por acá. Movámoslo al folder de context. Este authorization context va a hacer tres cosas. La primera es crear un nuevo contexto. La segunda es proveer, bueno, crear un provider y crear un consumer, sí, como lo está recomendando, pero es crear un provider para compartir el estado y luego el contexto y luego crear un consumer que pueda consumir de este estado. Entonces, en esos tres pasos, si tuviéramos que visualizarlo con ScaliRaw, bueno, ya tenemos la lógica de login separado, incluso se puede hablar de aquí de un user user state, aunque en realidad podríamos llamarle use login logic. Creo que es un nombre más similar a lo que está haciendo, que está siendo consumido por el login. Y tenemos el login y tenemos un estado que debería ser compartido por tanto
este de acá, este componente hijo de acá, como por el app component, pero no necesariamente requerimos que esté aquí o acá. Y para esto, vamos a ver, podríamos inclusive tener una, vamos a ver, para crear el contexto y que todo esto suceda, se hace lo siguiente. Voy a envolver esto por acá en estos componentes de aquí en un context provider. Este context provider va a encargarse de que cualquier componente que requiera de, vamos a ver, llamémosle authentication context provider o user de authentication context provider. Cualquier componente que requiera del correo electrónico va a poder utilizarlo si está dentro de este wrap de aquí, dentro del provider. Si el provider contiene a app component, también contiene el welcome widget, podemos hacer que independientemente de cada uno de esos pueda hacer un llamado al email y no tengan que pasar por drop drilling, que no tenga que pasar uno por encima de otro. Eso está perfecto para escenarios como este, en los que, bueno, la autenticación no es algo que pase muy seguido. El manejo de sesiones es una cosa que se hace una vez y se mantiene así por un buen tiempo. Así como, bueno, y hay otros casos de uso interesantes. Por aquí en este artículo, use cases, habla de use cases. Por aquí se mencionan unos interesantes como para mencionar. Aquí está el manejo global, el tema, si queremos cambiar de dark mode o digamos modo día, modo noche, las configuraciones de la aplicación, un usuario, un username autenticado, que es como este escenario que estamos probando, los series de usuarios, eh, lenguaje de preferencia, o puede ser filtros para tener filtros configurados. Bueno, vamos a ver, la idea de este context es tener una especie de estado compartido. No significa que global, porque no necesariamente tiene que ser toda la aplicación la que vaya aquí, sino que es un pequeño contexto que podemos ponerlo y definirlo hasta tan grande, tan pequeño como lo necesitemos, para compartir el estado entre diferentes niveles de componentes. Entonces, si volvemos acá, esto en el código, este Authentication Context Provider va a hacer algo como esto. Creamos un Context Provider. Vamos a crearlo así tal cual. Bueno, primero nos importamos React Create Context de React. Y vamos a importar use. Vamos a ver. Metámoslo por acá ahora. Exportar Authentication Context. Create Context. Entonces ya tenemos este paso, crear contexto. Ahora vamos a crear el provider. Export const authentication provider. Este children de aquí ya van a ver por qué lo estamos pasando, pero por ahora dejémoslo así como un authentication provider. Y aquí viene el estado que queremos compartir. Es const user, ¿verdad? Esta lógica de login, logout, esto no. Esto lo tenemos en el contexto, en el hook que teníamos por allá. Y de hecho aquí lo podemos invocar también. Este hook es el import user state. Ok, así tal cual. User state de los hooks, user state. Y aquí const login, logout no tenemos, pero tenemos, bueno, esto es solo lo que requerimos. Logout no tenemos por acá todavía. No hay lógica de logout, pero tenemos el login. Ok, use state, y podemos pasar el set user state también. Vamos a ponerlo en orden. Entonces tenemos aquí que el user state es nulo, se lo pasamos aquí a través de este provider. Entonces ya creamos el provider y para compartir el estado. Y aquí va el estado.
Entonces el tercer paso es crear un consumer. Pero para crear este consumer debemos tener claro esta idea del el Authentication Context, el paso 2 de crear el provider para compartirlo. Vamos a ver, para que esto se vea tal y como lo teníamos en la imagen anterior, de que está haciendo un grab que está envolviendo todos los componentes, tenemos que venir aquí. Bueno, podríamos venir a un nivel superior en el componente. Por ejemplo, en este nivel, en el app component, vamos a llamar al login que necesita este contexto y también vamos a llamar al home que necesita este contexto. Bueno, no necesariamente el home, pero el hijo que está con el widget, welcome widget, sí va a requerir de esta propiedad. Entonces, podríamos eliminar de aquí esta necesidad de prop drilling de una vez. Y de hecho, bueno, pues en el home también. Y también en el home, bueno, aquí no requerimos pasarlo ya nomás. Y en el welcome widget tampoco requerimos pasarlo, sino que lo vamos a leer del contexto. Pero de nuevo, yéndonos a la capa más superior, el componente superior, aquí, cuando estamos haciendo esto, podemos utilizar el Authentication Provider que hemos creado por acá. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, primero importando el Authentication Provider. El Authentication Provider. Y aquí vamos a envolver todo esto. Puede ser en un div. Ok. Y vamos a envolver todo, bueno, estos dos componentes en el Authentication Provider. Ok. Entonces esto nos permitirá que todos estos se conozcan entre sí. Permitirá que el contexto que tenemos por acá, que de hecho vamos a ver, no hemos visualizado ese contexto, como, veámoslo como Authentication Context. El contexto que tenemos por acá definido en el folder de context se llama Authentication Context, este de acá. Ahora que tenemos envuelto a través de provider todos estos componentes, todos pueden acceder ahora, particularmente el login que requerimos que lo acceda a la Authentication Context, y el welcome widget, particularmente estos dos que van a requerir utilizar el mismo contexto para leer el correo electrónico de la persona que está autenticado. Uno para leerlo y el otro para configurarlo, para setearlo, para establecerlo. Entonces, ya que tenemos esto por acá en el Authentication Context, como ven, esto dice Children, y aquí pasa como parámetro de Authentication Provider un Children. Aquí viene Children. Esta es la pieza de código que aquí estamos poniendo. Por eso ven que puse Children solamente uno y todo lo metí dentro de esto, para que sea un único HTML o elemento HTML que se va a renderizar. Este es el Children en este escenario. El componente que le estamos pasando para que renderice el provider. Entonces, cuando hay un cambio de estado del user state, se van a renderizar todos los componentes que consumen al contexto. Es un poco caro en algunos escenarios, esto sí, es una de las desventajas, y no sustituye al uso de librerías para manejo de estado global como Redux o Sustant o otras alternativas, pero sí es para escenarios como este, en los que no requerimos tanto de un cambio de estado como el de usuario, que no va a cambiar pues muy seguido, es un escenario pues justo y funciona muy bien. Entonces veamos qué falta por acá. Tenemos bueno, este user state ya no lo requerimos por acá. En realidad, el estado que teníamos por acá, pues fue cuando lo pasamos al custom hook, pero era un estado que se quedaba por aparte y no era compartido. Entonces ocupamos para esto el estado que existe a través del
Authentication Provider. Muy bien, pues ya que no tenemos estado por acá, ¿cómo lo vamos a utilizar? Para esto ocupamos el use, y ya se llama más el hook use context de React. Y podemos también llamar al authentication context. ¿Cómo vamos a utilizarlo entonces? Podemos decirle que const, y aquí está el user, viene de use context, authentication context. De nuestro contexto de autenticación extraemos el user. Y ahora sí ya tenemos esto. Algo similar vamos a hacer en el welcome widget. Vamos a decirle que importe use context from React y que importe el authentication context. Que entonces aquí lo que le ocupa es el email. El email podemos extraerlo de esta forma. Extraes el user del use, a través de use context, authentication context y el email de user email. Muy bien. En este escenario vamos a ver qué sucede. Ok, el mensaje de error que tengo es el siguiente. En el authentication context tengo un problema. Bueno, que es inválido. Ok. Este error, también mucho cuidado con este tipo de errores, creo que son bastante errores. Es un tipo de error muy común para personas que estamos iniciando, que es que no declaramos el authentication context como un JSX. Mucho cuidado. Como ven, estoy retornando código en etiquetas, así que sí requiero que sea un JSX para que React lo reconozca y pueda renderizarlo cuando sea que hayan cambios. Entonces, vamos a probar ahora. Ok, creo que este error le he encontrado la razón, y esto es un nuevo ejemplo de un error muy común que puede pasar con use context. Creo que podemos aprovechar bastante de esta experiencia para que ustedes les pase, y también en el futuro cuando se encuentren con ese error digan, bueno, es que no entendía use context bien del todo. El problema es que estoy tratando de llamar use context desde el app component, el componente app, pero llamo el contexto antes de que esté llamando al provider. Esto dicho de otra forma, y podemos volver al ejemplo donde este gráfico, no puedo llamar a este contexto antes de haber definido esto, todo este provider. Y en este momento estoy llamando al authentication context cuando no he definido el provider. Este es el error. Y hay muchas formas de llamarlo. Podemos probar moviendo el Authentication Provider un nivel arriba, un componente arriba. En este caso es el main, podemos llamarlo desde aquí, desde el main, envolviendo el app con el Authentication Provider para que todo el app component tenga esto. O simplemente podríamos crear un nuevo component que es para hacer este wrap. Hagámoslo de la primera forma, pero tomen conciencia de que esto no es así como lo vamos a hacer aquí. No es que siempre tenemos que hacer wrap. Vamos a quitar ese strict mode, no lo necesitamos. No es que siempre tengamos que hacer el wrap del Authentication Provider a nivel del main. No es eso. Es que, pues, convenientemente, el main es el componente que está por encima del app. Y al estar por encima, vamos a cubrir toda así tal y como está en este diagrama, a cubrir el app y los demás componentes primero, y luego llamar al Authentication Context, que es lo que estamos haciendo aquí. Ya, bueno, solo falta importar el Authentication Provider aquí está, y ahora aquí ya no lo requerimos. Podemos quitar el Authentication Provider y ahora sí podemos usar el Use Context aquí adentro. Entonces vamos a correrlo. Ok, sigue fallando después de, ¿verdad?,
tomarme un tiempo para hacer estas pruebas, me di cuenta que pues solo reiniciarla cargaba la aplicación. También me di cuenta de lo siguiente, que si intentamos, todavía no sigue funcionando. Y esto es, tal y como lo muestra por acá, debido a que el componente login todavía utiliza un estado, que no es el mismo estado, ¿verdad? Está seteando un estado que no es el mismo del contexto. Entonces vamos a repetir por acá. Ya no ocupamos este estado acá, sino usar el estado, el contexto, use context compartido de React. Y importamos también el authentication context que requerimos. De hecho, vamos a ver, authentication context, authentication provider. Igual, tal y como lo hicimos por acá, es un authentication context, use context y un authentication context. Y este authentication context lo vamos a definirlo tal y como, ¿verdad?, lo hicimos por acá con use context. Const set user es, digamos, los paso a pasos. User es igual a use context authentication context. Muy bien, pues tenemos acá el set user, y con este set user vamos a modificar el mismo estado que teníamos originalmente, el mismo estado compartido. Vamos a ver qué tal. Refrescamos. Admin 1, 2, 3, 4. Ok. You're at home. Muy bien. Y este es el estado compartido. Ya eliminamos drop drilling. Tenemos un único estado que se setea por acá y se pasa a los componentes hijos. Estamos tal cual ejecutando esta lógica en la que los componentes usan el contexto, específicamente este contexto, porque están grapeados, están contenidos dentro de un context provider que hemos creado, que se llama Authentication Context Provider. Entonces hemos ejecutado sus traspasos. Crear el contexto número 1, apuntémoslo por acá. Crear el contexto, que es este círculo que hemos creado, que es el folder que hemos creado por acá. El contexto, Authentication Context. Crear un provider para compartir el estado. Paso 2. Crear un provider para compartir el estado. Y es este provider que está por acá, donde pusimos el wrapper. Recuerden que tuvimos ciertos errores porque hicimos un llamado al context antes de haber configurado el provider adecuadamente, que cubriera los componentes que queríamos utilizar. Y eso era porque estábamos haciendo todo como queriendo grapear o queriendo contener todo a partir del app component a estos al login y al home. Y ese fue el error, que pudimos haberlo hecho así, sí, pero para ahorrarnos un tiempo y hacerlo más conveniente lo pusimos todo en el main, y es aquí en el main JSX, que es el componente padre de todo, y aquí metimos el app component y los demás llamados que hace el app component al login y al home y a estos hijos del home, pues los hace el app component, y a su vez está siendo cubierto por el provider. Entonces es el crear el provider. Y el paso 3, que es consumir el contexto, lo vimos tanto en el login como en el home. Y es esto que vimos aquí en el login, por ejemplo, cuando hicimos un contexto, un llamado al contexto a través de useContext, y le dijimos cuál contexto era, el authentication context, y extraímos de aquí el set user, que es el estado que tiene ya compartido. Y lo mismo en el welcome widget, que teníamos el user, lo estamos leyendo de aquí, pero también de la misma forma con useContext y con outContext, que es el llamado, es prácticamente esta línea azul de acá. Consumimos el mismo estado que existe aquí, que fue compartido a través de todos. Cada vez que hay un cambio en el estado se renderiza este componente y este componente, todos los componentes que estén involucrados utilizando ese estado. En ese escenario podríamos también terminarlo con un logout, hacer un botón de logout. Este botón podríamos hacerlo en un componente más. ¿Qué tal si lo hacemos en el welcome widget?
tenemos home, hagámoslo en el home. Hagamos aquí un button que on click haga logout. Este método logout debe venir del contexto. Entonces const logout de use context, authentication context, y de nuevo podemos aquí importar use context, importar authentication context y decirle, bueno, ocupamos logout aquí. Como está metido dentro del provider, entonces ya va a poder acceder a esto. Ahora, el authentication context no tiene una lógica para hacerse logout. Vamos a ver. Tiene el login, sí, pero no tiene logout. Y además, esto lo traemos del custom hook que hemos creado, porque la lógica del login estaba en un hook, un custom hook. Aquí estaba el login y hagamos un pequeño const logout, que va a funcionar tal y como esto. Es simplemente una función que setea el estado y lo pone en nulo. Entonces esto lo vamos a retornar aquí como logout con este custom hook. El set user state, vamos a ver, el estado del usuario es el que tenemos que poner nulo, así que vamos a ver si aquí no tenemos el estado. Sí, aquí no tenemos el estado. Vamos a ver cómo hacemos, porque el estado está aquí. Pues nada, hagamos esta función logout aquí, set user, la ponemos como nulo y logout lo retornamos acá. De esta forma el mismo estado que queremos cambiar lo vamos a cambiar acá. Vamos a ver, logout. Entonces ya con esto, cualquiera que consuma, como este homepage que consuma contexto y le dé clic a este botón que diga logout, va a eliminar el usuario y va a mostrarle otra vez la página de inicio con el login original. Vamos a ver. Ok, empezamos credenciales. Tenemos un botón de logout que si damos clic nos saca otra vez. Hemos configurado el estado a nulo y por esto hemos renderizado el login original. Muy bien, sé que este código aún tiene muchas oportunidades de mejora, sin embargo es una manera simple de hacer separaciones lógicas y creo que verdad, si hay una manera de verlo es esta. Tenemos el custom hook aquí, este es nuestro custom hook. Tenemos nuestros components aquí. Este custom hook tiene la lógica de login. El componente login lo utiliza para loguear, pero tenemos un authentication context que tiene el estado del usuario para que cuando el login funcione y quiera crear un nuevo estado de usuario, lo configure a través del authentication context. El estado es compartido, entonces cualquiera que necesite información del usuario lo puede llamar. Todo está envuelto en este provider de autenticación, pues todos pueden conocer el mismo contexto de autenticación, es una especie de contexto global, se puede usar para eso, y bueno, quienes lo consumen están acá. Entonces espero que este video les haya aclarado un poco más. Para mí fue bastante aclaratorio en muchas cosas porque de nuevo yo soy aquí justamente un estudiante y una persona que está cometiendo muchos errores, pero esos errores creo que eso es lo que le dan un poco de valor a esos videos, que se tropiecen conmigo en situaciones en las que me estoy viendo por primera vez, para que también ustedes cuando lo estén haciendo tropiecen igual y tengan que pensar qué está pasando, qué no estoy entendiendo bien, qué no termino de entender sobre esto, y esos errores comunes los evitemos. Entonces al finalizar este video, todos esos errores comunes los vamos a tener cubiertos. Bueno, nos vemos en la próxima. Pura vida.